Bueno, pensando quién soy Cecilia Arriague. ¿Por qué estoy acá? Y creo que estoy acá un poco para sanar, seguir sanando historias familiares, otro poco para visibilizar historias que no sean olvidadas, para recordar y para que algunos desaparecidos no vuelvan a ser desaparecidos. Eso dije cuando nos hicieron la entrevista con Jorge. Pero dentro de ellos también hay más integrantes de la familia que es como si dijeran, che, también estamos. Creo que es por eso, simplemente por eso. Sí, hola, yo soy Marcela Arriague. Creo lo mismo, quizás con los años, soy un poco más grande que Cecilia. Uno siente de que vivimos situaciones que no fueron habituales y que es importante que se sepa que nos afectó a todos, cada uno en su manera y cada uno generó su forma de sobrevivir, pero a veces uno siente que es un sobreviviente, ¿no? En algún sentido, Sin lugar a dudas. porque fue un periodo familiarmente muy complicado y que uno sabía de que no, ibas a la calle y sabía que todo el mundo sabía Que eras de que Arriague. era claro, ¿no? Entonces, y a su vez convivíamos mucho con mi abuela, que era la madre de los 3 desaparecidos, entonces uno estaba permanentemente en esa situación y que a veces con el paso del tiempo se va perdiendo ese registro y esas anécdotas y de situaciones, y que la verdad que me parece que vale la pena tener un registro y tener, aunque a lo mejor no es tan exacto, ¿no? Porque a veces uno piensa que cosas fueron Porque cada y uno fueron vivió, distintas de lo que lo veo el otro, ¿no? sí, cada Pero uno es vivió así. su realidad aún dentro de la misma familia, con las posibilidades que tenía en ese momento, indudablemente. Ellos inicialmente Nosotros estaban vivíamos en en Córdoba Córdoba. y yo en Río Cuarto. Entonces, dentro de la misma historia hay versiones, visiones o enfoques quizás un poquito diferentes. No, y situaciones que se vivieron en Córdoba que tampoco se vivieron igual acá en Río Cuarto, digamos, ¿no? Porque, digamos, Sí. porque fueron 3 hermanos, los 3 por distintos motivos y distintas situaciones, los 3. Yo creo que, digamos, si bien nosotros no sabemos efectivamente dónde militaba cada uno, tenés así registros porque lees lo que dicen después, pero No por ellos, no no por directos. ellos, claro. No directos. Y, y en Córdoba fue una situación, acá fue otra, todas fueron bravas, después nosotros nos vinimos a vivir acá, o sea que... Siguió la historia. Entonces, bueno, por eso estamos. Bien. Dentro de esto de ser unas Arriague, ¿cómo recuerdan esa primera infancia atravesada por todo este proceso? Las memorias, los olores, los relatos, la experiencia familiar de ese primer tiempo. ¿Cómo lo recuerdan? A su niñez. ¿Querés empezar vos? No, no empezá. Yo me sumo después, tengo 2 o 3 recuerdos fuertes. Es una familia grande, era una familia grande. Era una familia grande. 7 hermanos eran, ¿no? 7 hermanos. 7 hermanos. Siempre fueron bastante conflictivos. O sea, uno recuerda las reuniones familiares, siempre eran muy conflictivas, pero a su vez ellos también marcados por situaciones familiares muy fuertes, porque mis abuelos paternos se habían separado en 1960, que la gente usualmente no se separaba tanto. Entonces ya la familia estaba medio fragmentada, si se quiere. Sí, yo más que conflictivos los recuerdo todos vehementes. Todos vehementes, sí, todos vehementes. Mi abuela paterna, que bueno, muchos por ahí en la familia quizás la culpan por incentivar a los menores o por, que entre paréntesis fue no docente acá en la universidad. El Departamento de Bienestar Estudiantil. Que no se sabe mucho eso, ¿no? No. Pero, y después la echaron, obviamente. Obviamente la echaron. Era de mucha personalidad, muy brava, la verdad que era muy brava. Pero Cecilia vivía con mi bisabuela, con Granny, que se peleaba mucho con mi abuela. Se peleaban en inglés porque ellas hablaban en inglés entre ellas y se pensaba que la familia no se daba cuenta que ellas se estaban peleando, pero todo el mundo sabía que se estaban peleando porque no hacía falta.
Entonces, fue una familia, es como que después se fue cada vez complejizando más, pero siempre hubo mucho vínculo entre ellos, aún en la pelea, aún en la diferencia de visión de, digamos, mi papá era el más grande, tu papá era uno de los más grandes, claro, para el tercero, respecto de sus hermanos menores, digamos, ¿no? Jorge estaba al medio en edad. más o menos, porque El tercero, estaban... el penúltimo La era última era Federico, Elena María. la última era Elena María. Después estaba Jorge y Federico. Sí. Así de No sé si de atrás para Federico era adelante. el penúltimo. Bueno, eran muy seguidos entre los tres Un más año chicos. y algo entre cada uno, 2 años a lo sumo. Y eran los que desaparecieron, son Los tres más chicos. los 3 más chicos. ¿Mm? Decía que tenía recuerdos, en algún momento le hemos escuchado dar cuenta de que lo recuerda Jorge armando las pancartas. Lo recuerdo, a ver, yo vivía en Río Cuarto, mi historia era otra, entonces mi mamá estuvo presa varios años, mi papá estuvo en el exilio, y yo boyando, como digo siempre, porque me quedé sin papá, sin mamá, una familia muy desmembrada, falleció Granny, que era el referente, que era mi bisabuela, con la que vivíamos. Entonces, por eso digo, yo tengo recuerdos muy fuertes de infancia. Y tu abuela materna muy fuerte de carácter. También. Mi familia materna también en parte culpaba a los Arriague de lo que vivía mi mamá, ¿no? Que en realidad mi mamá también ha estado participando, porque esto que yo conté una vez de las pancartas lo recuerdo en el patio de mi casa, cuando las pintaban, en la casa que yo vivía en ese entonces, que se habían juntado a pintar pancartas, con las cuales después fueron a la plaza frente a la catedral, y creo que debe haber sido una de las primeras y últimas marchas en las que participé. Después de eso, hace unos años atrás, en una de maltrato animal, yo no participo en ninguna marcha. Es como que es un paso que no puedo dar todavía. Y esto que hablábamos, esto de ser arriague, era muy fuerte cuando éramos chicas. Hoy por hoy ya no, gracias a Dios, pero yo recuerdo que me corrían en la calle y me gritaban guerrillera, subversiva, porque era arriague. O sea, ese tipo de bullying, que hoy se llama bullying, yo lo vivía de muy chica, simplemente por el apellido. Por eso digo que tengo recuerdos bastante fuertes. Sí, o de encontrarte infancia. con gente en la adolescencia, con gente que de golpe había conocido a alguno de mis tíos y te decía, por culpa de tu tío me metieron presa a mí. Esa no Yo no era adolescente, o sea, a los 14, 15 años. ¿Y qué querés que haga yo? O sea, Sí, o amigas que... No fue culpa mía tampoco. ¿Es difícil tomar dimensión de eso? De lo que les decían, de qué es lo que había pasado, porque con 14 años... No, tener lo que pasa es que conciencia plena de nosotros, lo que había pero sucedido. nosotros sabíamos muchas cosas, porque, mira, de los 3 hermanos, Elena María vivió mucho tiempo en Córdoba. Es de por la que eso- yo menos registro tengo. por ejemplo. Claro, Elena Y ella María debe tener vivió en más. Córdoba, es más, al principio cuando ella se va a estudiar a Córdoba vive en mi casa, después se peleaba mucho con mi mamá es bastante bravona también, no era tan difícil, pero se va sola, pero ella venía mucho a mi casa. Mira, así vos decís recuerdos de infancia, me acuerdo una vez, mis padres habían salido, nos habían dejado a las 3 horas, yo debo haber tenido 8 años, mi hermana mayor 9 y la más chica 7, y armaron una reunión en el garage de mi casa. Y se comieron el dulce de leche. ¿Vos te acordás de la parte del Nosotros, dulce? cuando ellos se van, hicieron la reunión en el garage, se fueron y vienen mis viejos. Elena María se comió el dulce de leche. ¿Cómo que se comió? Sí, se comieron, vino con 5 amigos, se comió el dulce de leche. Bueno, mis viejos... Comieron dulce. Bueno, porque ellos sabían para qué se había juntado Elena María, entonces, y te estoy hablando año 70, tiene que haber sido, Sabino no había nacido todavía, o sea, tiene que haber sido año 72. ¿Sí? Sabino es nuestro primo. Si bien mis viejos hijo eran de Elena muy María. de la iglesia, sabían que Elena María trabajaba en los barrios, que trabajaba y que estaba... Elena María se casó con un sanjuanino, Pedro, que para mí no era montonero, pero no sé.
Dicen que, hay escritos que dicen que Elena María era montonera. Para mí era más de otra corriente, pero no tengo certeza de cuál. Y ellos se casan después. Nosotros seguíamos teniendo vínculo con ella, la íbamos a ver a la casa, y ellos tuvieron un tipo secuestrado en la casa. O sea, fue un evento fuerte familiarmente porque hubo un operativo. Yo debo haber tenido, esto debe haber sido, Sabino nació en el 73, año 74. A Pedro, al marido de ella lo matan en ese operativo y Elena María cae presa. Y cae al Buen Pastor, y nosotros lo íbamos a ver al Buen Pastor. O sea, para nosotros era normal, y nosotros hemos ido a ver a Federico a la cárcel de acá con mi abuela. O sea, nosotros hemos ido de chicas como algo normal, que hoy capaz que no era tan normal que nos llevaran, no sé por qué, pero nos llevaban a ver a nuestros tíos a la cárcel. Sí, yo he ido a ver a Federico. O sea, yo me acuerdo el patio del Buen Pastor, estar con Elena María en el patio del Buen Pastor, que estaba Sabino con ella, porque Sabino es el hijo que ya había nacido, que tenía 8 o 9 meses. Era bebé. Y la íbamos a ver ahí. A veces Sabino iba a mi casa, estaba 2 o 3 días a veces en mi casa, lo llevaban de nuevo después para que estuviera con ella en la cárcel. Entonces nosotros, pero también sabíamos que lo que había hecho, que tenían una persona secuestrada, pues la habíamos ido a ver unos días antes de que fuera el operativo. Había mucha tierra en el patio. Yo me acuerdo patente, porque a mí me dio una otitis ese día en la casa de ella. ¿Viste? Que te sentís mal. Pero Pedro dijo, no, tenemos toda esa tierra porque se rompió, hay que hacer de nuevo el Pozo Negro. Estamos haciendo de nuevo el Pozo Negro. Y en realidad habían vaciado el baño, y abajo de la bañadera del baño tenían un tipo secuestrado. Y íbamos, y ahí vivía Sabino, y también por eso para Sabino es muy fuerte parte de la historia, porque, bueno, después tuvo otro periplo Sabino, pero Sabino no puede hablar aún hoy. No, todavía no es un tema que toque. Varios que de ni la le familia guste hoy hablar. no hablan todavía del tema. ¿Me entendés? Pero, o sea, entonces esa contradicción vos la tenés, porque lo seguís queriendo, por decir, son tus tíos, son parte de la familia. Estábamos mucho con mi abuela. Yo estaba menos. Yo estaba con mi bisabuela. Pero te marca, porque vos sabías lo que había pasado. Y bueno, después de golpe, un día desarmaron la casa de Córdoba, y nos mandaron a Mar del Plata, mi hermana más grande y a mí, y volvimos a Río Cuarto. O sea, nunca nos mudamos desde Córdoba. Por ejemplo, eso que ella cuenta, yo nunca fui a la casa de Pedro y Elena María. Tenía una escalera, se subía, no sé en qué barrio era bien. No, yo tampoco, pero la historia de que tenían a alguien secuestrado yo me entero ya muchos años después, no en el momento, pero yo en ese momento ya habré tenido 6, 7 años. Mi papá era garante de la casa. Incluso cuando fue el operativo, fue todo a nosotros nos mandaron a los de mis tíos en Córdoba. O sea, se ve que viajó mamita Elena a Córdoba, fue la familia a Córdoba, y a los chicos nos mandaron a lo de otra tía. Pero yo leí el diario, estando en lo de mi otra tía, leo el diario y digo, es Pedro. Yo todavía tengo pasión por el diario. Bueno, te marca, qué sé yo, después te marca también en esta contradicción, ¿no? De lo que pelean por algo bueno, pero tamar la forma en que lo hacen, quizás, ¿no? A nosotros nos marcó, desde el lado de a lo mejor de mis viejos o de familia más de clase media, digamos, ¿no? Yo creo que está y estuvo mal de todos lados, no de un solo lado. No, obviamente después, pero aparte yo me acuerdo después cuando Elena María se fuga del Buen Pastor, al poco tiempo los militares ponían en los diarios los avisos de libertad. Y yo me acuerdo, yo ya sabíamos que se había fugado de Buen Pastor, y la ponen, como le decretaban la libertad, estando fugada. O sea, era una forma de decir... De atraerla. De atraer o de atraer a la familia, porque la familia ya estaba con abogado para... Se ponen el aviso de la libertad, y yo digo a mi mamá, pero mamá, mira, le ponen la libertad. No, pero no se va a presentar. O sea, no se va a presentar por que esté en libertad.
ya No, estaba basta. clandestino, o sea, que nosotros le sabíamos esas situaciones. Ujú. Sí, yo de Elena María es de la que menos registro tengo. Vos tenés Quizá un poco recuerdos más de Jorge, de de Federico. Jorge y un poco más de Federico. Sí, nosotros de Federico, bueno, Federico era divino, o sea, era... Bonito. Claro, eso, ¿cómo lo Era- recuerdan como tío, como familiar? No, Así no, como- Federico era... Federico Era un era... sol, era el que jugaba con nosotros. Elena María era muy brava de carácter también, entonces ella no... Eran bravas las mujeres arriba, ¿no? Todos, los varones también. Vos pensás una mezcla de escoceses, irlandeses y vascos. Claro. Sí, Yo lo que te Esa voy a decir mezcla. es que es un combo, no hay forma. O sea, no hay forma. Pero yo pensaba Un en recuerdo que Federico, uno tiene de recuerdo de Federico, Federico, qué sé lo yo. recuerdo en el sillón de mi casa, una vez que venía de viaje, bonito, bonito, muy bonito, pero más allá de bonito, muy dulce. Eso era lo que tenía Federico, era afectivo, era dulce. sí, te Nunca llevaba entendí- cococho, Sí, era jugaba, juguetón, como estaba. tío era de los tíos más chicos el más juguetón. Jorge también, yo lo recuerdo con toda la melena, se la ponía hacia adelante y me hacía como si fuera un león y se me venía. También recuerdo Yo eso, ese yo era muy Jorge no. chiquita, pero es que vos estabas en Córdoba En y yo en Córdoba, Río Cuarto. claro. Jorge, o que me levantaba, ese tipo de cosas de Jorge también, eran tíos afectivos. Los recuerdo alegres, jugando, sí, desde ese aspecto los recuerdo bien. Y esto de vehemente es defendiendo sus ideas, lo que creían entre los distintos hermanos. Eh, bueno, todo eso son historias que uno va recolectando. Después que empieza a acontecer todo esto, la desaparición de Elena María, la persecución a Jorge, que también se va de Río Cuarto, Federico que le dan la opción, vuelve y Estuvo en México, Federico. ¿no? Estuvo en México. Federico estuvo en México y volvió a entrar. Y ahí es cuando lo matan. Es lo más lo matan. incomprensible de la historia, desde el punto de vista de la familia, ¿no? Claro. O sea, ¿por Muestra qué se es- volvió? Vos decís. ¿Para qué? Tiene que ver justamente con esa bravura y las convicciones tan férreas respecto de ese cambio que... Era el que ellos uno habían veía tenido menos que pasar. vehemente de los tres hermanos. A mí me parece que Era el más Federico tranquilo, era el sí. más tranquilo, era el que uno, desde el punto de vista de uno, ¿no? Porque uno, Jorge, es más, Jorge en un momento se aleja de la familia sabiendo que a él lo buscan y que él no quería comprometer a la familia. Y él se comunicaban con mi abuela por los avisos en los diarios, tenían formas de que se comunicaban, pero él no te caía de visita. Sabiendo que esto podía ser un riesgo para la familia cuando ya después ya estando en la dictadura, ¿no? Y yo recuerdo de Federico la última vez que lo vi fue, él vuelve a entrar y ¿A vos no te me- lo cruzaste en la calle? yo me lo crucé en un colectivo en Buenos Aires y no me dejaron acercarme a saludarlo. Eso. Bueno, Sí. No, yo la última vez que lo vi a Federico lo vi en la cárcel de acá, porque después No, se no, yo de consiguió acá la sí lo había extradición. visto. Él, ¿viste cuando asumió Cámpora o antes de que se hubo como un convenio de extradición? Había que pagarle el pasaje y había que... sí, Y él se fue en ese convenio, pero bueno, después volvió. sí, esa es la última vez que yo así recuerdo. Ya mi papá estaba en Buenos Aires, ya no estaba en Río Cuarto. Bueno, y después Pero antes de irse del país. antes de irse del país. Antes de irse del país. Yo me acuerdo, tu papá vivía cerca del Congreso, tu papá, ¿no? Sí, sí, Me acuerdo haber ido a ese departamento. claro, vivía cerca de los Jantus también, Claro. entonces íbamos y veníamos de donde él alquilaba. Son otros primos también, por otro lado. Sí, ahí yo habré tenido 9, 10 años. Bueno, él se tiene que ir de Río Cuarto y de Río Cuarto se tiene que ir, estuvo un año en Brasil y de ahí pide la opción, la extradición, se va a Suecia, de ahí a España y después vuelve cuando yo ya era grande. Pero sí, esa parte de Federico es como incomprensible, incomprensible. Y de Jorge también, él estaba en Villa Gesell con mi abuela en una casa que le alquilaba a mi papá en este caso, y
recibe un aviso en el diario y se va. Y nunca más se lo vio. Se quedaron esperándolo varios días y bueno, se dieron cuenta que ya no volvía. Yo creo que la han seguido a mamita Elena mucho, ¿no? O sea, a mí me parece porque lo de Elena María también fue, ella había viajado a Buenos Aires a ver a Elena María y apenas vuelve a Río Cuarto, fue el operativo en la casa de Elena María, o sea que me parece que la tenían identificada A mamita Elena y como que sí, como que sabían que se encontraba con sus hijos y para mí es probable. Es probable. Bueno, había gente, nosotros desde la adolescencia no te dejaban volver sola, no te dejaban ir. Había gente que decía, bueno, fíjense, este auto pasa todos los días, 2 veces por día por el frente de acá. Como que sin meterte miedo, pero... Eso de cuidar. Yo recuerdo, yo no sé si vos te acuerdas, una vez que yo había ido a Córdoba y habíamos ido a la verdulería. Y no sé qué pasó, un auto perseguía a otro y nos metieron atrás de los cajones de verdura, medio que así nos empujaron atrás a escondernos a nosotras. Que yo me acuerdo que no entendía nada, porque íbamos, viste, como todo chico con un adulto a la verdulería y ahí se armó una persecución, algo pasaba en la calle, no tenía que ver con nosotros, pero nosotros nos escondieron. No sé si iba con vos, no, con Susana, me parece. Cecilia era muy amiga de mi hermana más chica. Claro, éramos las dos más chicas. Eran las 2 más chicas de este grupo de primos. Claro, de esta parte. Por eso le preguntaba el tema de la conciencia, ¿no? Porque yo no entendí nada. Imagínate que te revoleen atrás de los cajones, te digan, no te muevas de ahí, quédate ahí. No entendés nada. Nosotros nos venimos a Río Cuarto, yo hice 6º y 7º grado acá, o sea que he tenido 10 años. Cuando nos vinimos de Córdoba y ya conocíamos el Buen Pastor en Córdoba. La cárcel de acá, claro. la cárcel de acá de la provincia, toda. Ya teníamos otra historia, otra visión, que creo que en cierto modo marcó muchas cosas. Sí. El otro que sí recuerdo, por eso yo dije un poco de lo de antes, fue, digamos, la violencia no empezó con la dictadura, ¿no? Incluso, bueno, Elena María tenía una persona presa, pero nosotros nos vinimos acá a vivir a la casa de mi abuela, en Banda Norte, en la calle Salvador 50, y nos balearon casa, y estábamos todos adentro. Una noche, una madrugada. Sí, estaban todos los tiros en la ventana. Todos los tiros en la ventana, de las camas, dormíamos ahí, de las camas arriba. Y eso había sido, siempre dijeron en la familia, la interna peronista, digamos, desde facciones del peronismo. O sea que para nosotros la violencia no fue solo la de la dictadura, que también fue, sino que también... En mi casa, yo era muy chica, habré tenido 11 años, y bueno, mi mamá ya estaba presa. Recuerdo perfectamente la noche que la vinieron a buscar, fue muy agresiva, indudablemente, pero también recuerdo otra noche que yo estaba ahí con mi abuela materna, y entraron a sacarnos el auto. Llegaron y el auto no estaba, porque estaba en otro lado, y yo con 10, 11 años me desperté y que tenía una FAL apuntándome. Así me desperté. Entonces me quedé quieta, dura, helada, y sentía que a mi abuela le pegaban en el living. Entonces mi abuela le dice, no, el auto está en la casa del ex marido, sería, porque nosotros, mis abuelos paternos estaban separados, pero mis abuelos maternos también estaban separados. Sí. O sea, en una época en que nadie se separaba, en mi familia se separaban todos. Y por suerte éramos de las pocas familias que ya tenían teléfono en esa época. Y recuerdo que no terminaron de cerrar la puerta y yo, muy pequeña, saltar de la cama, hablarle a mi abuelo y decirle, van por el auto, dáselo. Bueno, a mi abuelo también se ligó unos buenos sopapos y nos robaron, se llevaron el auto, se llevaban lo que podían. Tu abuelo, siempre había una anécdota como que tu abuelo después había ido a denunciar a la policía. No, fue a denunciar que le habían robado el auto. Y era la policía la que se y lo había lo ve el tipo, dijo, no, me voy. Pero eso circuló siempre, como que Don Montaña, aparte Don Montaña era muy gracioso, era peticito, era divino. Tano, pero
Tano, venido de Italia, sí, esos Tano. Y claro, va a denunciar y cuando va a denunciar ve el tipo que Que le quedaba había cerca la sacado el auto. comisaría, aparte de Banda Entonces, ¿viste? Norte. Cuando decía, ¿a quién le voy a denunciar? Che, vengo a denunciarte que vos me afanaste el auto. Chao, llévate el auto. Pero sí, bueno, ahora eso también recuerdo, que son historias o son vivencias que un niño no debe tener, no debería haber tenido. Y a mí me han marcado, hay cosas que por ahí, ¿viste? Uno reacciona o acciona en función de historias pasadas o con prevención o con algunas otras cosas, pero son cuestiones de haber vivido esto. O ir a visitar a mi mamá a la cárcel, también cuando la llevan a Córdoba y donde estaba, pues nadie sabía, gracias a Dios estaba en Córdoba, pero saber que tu mamá fue en un vuelo de la muerte y volvió, o sea, se salvó de entre los indios, nunca entendió por qué, o historias de torturas, porque circulaban y te contaban historias de torturas, o te enterabas. A lo mejor no era precisamente a ella, que ella lo que ella sufrió lo contó muchos años después. Hoy mi mamá tiene una demencia vascular y en parte sufrida por las torturas que recibió en la cárcel. Entonces, no es que yo dejé de lado la época de la dictadura. Yo la sigo sufriendo, porque me estoy haciendo, soy hija única, haciéndome cargo de una madre con dificultades, ¿no? Y bueno, la sufrí cuando era chico, lo sigo como recordando hoy por hoy. No es fácil convivir con eso. Uno aprende a mirar otras cosas, pero yo siento que esa familia, que éramos un montón, como dice ella, en parte quedó disgregada, desmembrada, cada uno como lamiendo sus propias heridas de algún modo, tratando de que cierren, o No mirando hablaban las mucho cicatrices. entre ellos. Entre los hermanos no hablaban. Bueno, no se tutean entre los hermanos. No. Por ejemplo, ¿no? Usted vaya hacia la mierda. Pero con respeto. Toda la vida, hasta el día de hoy, se tratan de usted. Pero eran 7 hermanos y como que, bueno, los más grandes o los más chicos, pero no, nunca, o sea, ni siquiera con Carlos, que también era de los más buenos, digamos. Y Carlos se ligó 2 o 3 días y de preso vacaciones. en Neuquén. Sí. Vacaciones, le digo yo. Mi papá salió fugado del país atrás de una caja de un camión, o sea, con lo que tenía, con lo que podía, o sea, hay todas esas historias, ¿no? La idea yo siempre digo, yo soy muy despistada con los nombres y con las caras. A mis alumnos hoy por hoy les digo, bueno, lo lamento. Cuando pasan varios años recién empiezo y por ahí le cambio los nombres, pero también es una conducta aprendida. Mi mamá y mi papá son despistados con nombres y caras, pero es algo que me dicen, de este no te acordás, de este no sabes cómo se llama. Bueno, yo hoy por hoy ya está. Pero sí, eso son cuestiones que uno ha vivido y quedan determinados registros. También quedan otras cosas buenas, ¿no? El hecho de que creo que muchos de nosotros trabajamos o hacemos cosas como extras, como trabajo social o comunitario. Para ese lado también hay un fuerte impacto en algunos de las familias. Sí, o sea, ellos llegan, digamos, los 3 hermanos llegan a estos grupos a través de la iglesia y de la acción social. Eso también es importante. Eso es muy importante. Es Mami muy trabajaba en bienestar social. De acá, y llegan muy ligados a los grupos de la iglesia. El padre Estrada era muy amigo de la familia. Yo lo odio. Para mí es como... Yo tampoco lo quiero. Que viva lo que tenga que vivir, pobre hombre. Claro. Pero es doble cara. Sí. Muy doble cara. Porque él y aparte de que después lo que a veces él te anunciaba las desapariciones. O sea, él se enteraba de... Sí. Antes de que... Sí. Entonces, es como un personaje contradictorio en el sentido... Aunque siempre estuvo también, ¿eh? O sea, la visitaba a mi abuela, porque habían sido muy amigos de los chicos, había sido muy amigo de Jorge y de Federico. Sí. Pero bueno,
viste, es como que Sí, para yo- nosotros ya a mí después me de quedan una edad cosas es como que no entendí. que te quedó esa visión Yo, sí, dual, dual. que se acomoda. En realidad después nos acomodamos todos, ¿no? También, ¿no? Porque nuestros Pero padres vos- también se acomodaron a la situación esa de sus hermanos y a la... mi papá lo echaron de Córdoba, se vino acá, pusieron la cantera. No, bueno, no. Hablemos. Hablemos. Lo más lindo de eso recuerdo cuando me tiraba de la arena, pero el resto no hablemos. No, de la primera en el río, la segunda una cantera seca. Sí, me Bueno. acuerdo. También refundidos, todo. Claro, porque, a ver, mi papá era el que manejaba la cuestión económica. Entonces pone con los dos Mi hermanos. papá era comprador de hacienda, convengamos que de Claro. arena no sabía Nada. nada. Mi papá era muy buen negociante, de arena, nada. No sé cuál sabía de arena, supongo que ninguno. ¿Vos Carlos. crees? Sí, Carlos sí, inventaba las zarandas, había armado Bueno, todo todo el eso, sistema sí. de hacer la cantera seca. Sí, y yo Porque no recuerdo era con agua, ya. no era al principio sacaban con agua, como se les había llevado el río 2 o 3 veces, toda la instalación. Se mudaron o sea, estaban en el río atrás, cerca del barrio industrial, en aquel puente, y se mudaron allá cerca de lo de Tres Acequias, de esa No sé zona. para dónde se iban. Pero Tenía sí una cantera recuerdo- seca, sí. Sí, eso sí. Yo recuerdo las pilas de arena que me tiraba. A mi papá le ponen una bomba en la casa, en Río Cuarto, por eso él se va a Buenos Aires. ¿En tiempos de dictadura o antes? Un tiempito antes. Fue Antes. cuando ellos, Bueno, fue antes, cuando o sea- ellos se vienen de Córdoba, que arman todo esto para poder Nosotros nos subsistir de vinimos en el algún modo. 75, Y por eso. a la ahí casa de mi abuela al inicio. principio. Vivimos. Y en esa época le balean la casa a A mamita. mamita pero Elena, a mi claro, papá a le mi ponen abuela una le bomba. valían la casa y a ellos le... Entonces mi papá ya recibía amenazas de muerte y demás porque él siempre estuvo intentando como cubrir a los hermanos. Bueno, los más grandes intentaban como apoyar y cuidar a los más chicos en cierto modo. Y después recuerdo que cuando él ya se fue, Carlos, con un poder que tenía de papá, vende la casa esa y compran el Scania. Ah, el camión, sí. El camión, nunca sé qué pasó con el Scania, pero No, habían se llevó comprado el todo, Scania, ¿no? era un Scania, ¿viste? Era. Habían tomado crédito los indexados, los famosos de los 1050, los terminaron de pagar en el 80, pero en el 80 y pico largo, no, terminaron, o sea, creo que salvó cada uno la casa, bueno, Carlos no tenía, vivía en lo del suegro, Claro. mis viejos se quedaron con la casa, no, y mi mamá Mi empezó papá a con laburar nada, en otro porque- lado y después mi papá dejaron esa cantera porque bueno, no iban ni para atrás ni para adelante, estaban endeudados hasta acá y volvió a comprar hacienda que era lo que sabía hacer. Mi papá con nada, porque él, bueno, estaba fuera del país, tenía un... No, y después Ricardito se ganó la lotería. Bueno, pero eso es aparte. pero vos decís... No, ahí que- arreglaron la deuda. Ahí arreglaron Ah, con el mira, banco. vos esa me estoy enterando. Ahí Qué arreglaron bueno. con el banco, sí. Bueno, porque Ricardito era el marido de mi Ricardito abuela. era nuestro abuelo, Claro. que se ganó la lotería 2 veces. No, sí, Sí, pero murió en la indigencia. no, era... Cada bueno, uno con lo que podía, por eso digo, es una familia es una muy familia rara. particular. Tenemos un tío que no conocemos. Tenemos un tío, yo lo conocí de chico. Yo de chico también. Después que pero- se fue a Buenos bueno, Aires, yo lo no lo vi a vi más. Ricardito cuando estuvo internado antes de morirse en yo Buenos Aires. Porque vos vivías Pero en Buenos yo Aires. vivía en entonces- Buenos Aires en esa época, pero Sí. mis abuelos se habían separado muy o sea, relativamente jóvenes me parece, Me parece y que sí. todos los hijos habían quedado más con mi abuela, más como que apoyaban más a mi abuela, y después, bueno, más a medida que fueron aconteciendo que iban falleciendo, iban quedando pocos hermanos, digamos, y mi abuela que estaba sola, y mi abuelo había formado otra familia. Ujú. Sí, por eso decimos que tenemos un tío al que conocemos muy poco. Yo lo conocí de chico, mientras vivieron en Río Cuarto, y después cuando fueron a Buenos Aires yo perdí contacto. Ella que vivía en Buenos Aires No, pero lo vi a Ricardito solo, no lo vi el chico. Ah, Al no chico lo lo viste. conocí el chico acá. y Pero ahí los ayudó, pero o sea, estabas económicamente en la lona, ¿no? O sea, con deudas hasta acá,
todos, o sea, todos tenían chicos, o bueno, no salvo Roberto y Graciela, que no, ellos eran los que... No. Pero Carlos sí tenía 3 chicos, 3 Sí, varones. 3 varones, Dicky 3 mujeres. Papá me tenía a mí y vos ya y había 2 nacido nenas. mi hermana Natalia. No, había nacido Nati. Sole nace en Suecia. Ah, mira vos, yo pensé que Mi ya había hermana más nacido chica sola. nace en el exilio. No, sí tuvo unos buenos problemas Sole después para obtener la nacionalidad argentina. Y bueno, mi papá se va y deja una fábrica o la cantera esta, bueno, nada, Y pierde Cecilia sola, aparte. absolutamente todo. Y vos sola, porque Yo no sola, mi tenía mamá ni... en la cárcel, y esto era lo que yo decía, yo bollaba. Y la Quedaba abuela los fines de ella, semana con Cecilia, ella. tenía muy buena relación con mi hermana más chica, ella le encantaba estar con nosotros, pero tu abuela no quería. Y mi porque abuela nos odiaba a decía, los culpa de Arriaga. los Arriague, Claro, tengo una entonces- hija presa. Entonces, el Pero nos ser veíamos mucho porque íbamos al mismo íbamos al colegio. mismo colegio, así que nos veíamos siempre. Entre nosotras había comunicación. Y yo el primer tiempo pedí vivir con unos vecinos de ellos. Y Con después los Carlito y fines de Marita. semana, muchos fines de semana iba lo de mi abuelo materno, que también estaba Estaba a unas cerca, cuadras. claro. Sí. Entonces había comunicación. Claro. Y más o menos ya terminado el proceso de terrorismo de Estado, bueno, vuelve la democracia. ¿Cómo recuerdan todo ese fenómeno? Entrada ya en la adolescencia, juventud, ya un poco más grandes y más conscientes de lo que significaba a nivel personal y a nivel país ese acontecimiento. A ver, la democracia permitió que yo viera a mi papá después de muchos Y a años. tu mamá también, porque la liberaron un Un poquito poco antes, en el pero, 81 la liberaron a mamá. pero poco antes, o sea, tampoco... Sí, 2 o 3 años antes. También en la lona. No comíamos huevo para no tirar la cáscara, porque mi mamá no había terminado de estudiar, no tenía trabajo, entonces había que remontarla desde ese lado. Yo bueno, esa parte sí la, la recuerdo, pero en la democracia yo tenía la expectativa de que papá pudiera volver, y después vuelve, con el paso del tiempo vuelve. Pero en el 88, 89 volvió papá. Ya con 2 hijas, Cuando con mis nació 2 Lucía. hermanas. Claro, Lucía nació en el 87, entonces... El día del discurso de Alfonsín en el Perdiz. ¿Vos te acordás de eso? Yo me acuerdo, no, porque te llevamos con Hernán. a Claro que me tenerlo, acuerdo que me llevaste y Hernán con se iba a Hernán. las perdices. Y yo le hablé, le dije, no te vayas, que entonces yo no manejaba, yo no manejo todavía. Lucía Pero es mi hija. estaba Lucía es mi Cecilia hija. con trabajo de parto, me habla, no había nadie en la familia. Rompí bolsa un lunes, 8 de la mañana. Y me habla a mí y me 8 y dice, algo. No había nadie, todo el mundo trabajando, mi mamá trabajando, yo tus viejos estudiaba trabajando. acá todavía. Y ella estaba acá y llamó, a ver, empecé a llamar a mis tíos. Y me dice, pero estoy yo. Yo no Ella no manejo. manejaba. Lo llama el novio, era Y lo novio en llama. ese momento, Que se iba a las perdices al disco a escucharlo Alfonsín a las perdices. y del centro partió a Banda Norte a buscarme a mí, de ahí llevarme a la Y clínica. empezar a íbamos los cambiar tres. la Panchi. Que estaba en el medio del campo, Sí, ella ya sí, era sí, docente universitaria acá, y tenían con los alumnos una salida al campo. Por suerte mi mamá llegó cuando mi hija ya había nacido, se enteró el mediodía cuando volvió del campo, no existía el celular en esa época. Y Hernán te dejó y se fue y me quedé yo. Y vos te llevaste el bolso. No, fue un lío, pobre. Los re expertos en parto. Ella se llevó el bolso que tenía preparado de la niña. Entonces, cuando pasó el parto me encendí el bolso y se lo llevó mi prima. A llamarla a ella. Otra vez. Con Ahí los ya estaba teléfonos Panchi. fijos. No, Cuando mamá llegué. llegó después, yo ya estaba en la habitación cuando llegó. No, vos me bancaste todo el parto. Ay, qué gracia, qué pobre. Esas Pero bueno, cosas sí. de familia, así que uno dice esto, familia grande, todos con sus actividades, pero bueno, son historias familiares. Y 10 años después, Sí, también misma yo fecha. lo que recuerdo mucho, después en esa época mami Teresa pasó un tiempo a vivir en mi casa. Mami Teresa es mi abuela, ¿no? Que había trabajado acá. Y ella siempre tenía la expectativa
de que no estaban muertos. Yo también. Yo le mantuve hasta muy ella grande. Iba a la bruja blanca que le dijera, están en... No sé, se ve que la bruja blanca había escuchado. La bruja blanca era una que leía las cartas acá en Río Cuarto. Que había escuchado que había guerrilleros en Nigeria o en África, le había dicho, porque ella volvió a mi casa y decía, me dijo que están en un lugar de sierra, que ellos los ve en un lugar de sierra, deben estar en África. Decía. Esa historia me quedó a mí y yo cada vez que pasaba por el neuropsiquiátrico de Cosquín miraba a ver si alguno de mis tíos estaría. Yo los veo en un lugar de sierra, le decía. Y para nosotros, bueno, uno la veía sufrir, ella lloraba, pero era muy fuerte también de carácter, ella y muy... Digamos, ella es la que hizo después el esfuerzo por reclamar la indemnización, con bastante debate familiar, pero quizás no hemos hablado de Sabino, porque ese fue el foco de conflicto más grande para ella en el momento de reclamar la indemnización. Sabino, que era el hijo de mi tía que mataron en Córdoba, se va bueno, ellos empiezan primero, van a San Francisco, después van... Anduvieron por varios lados. Estuvo en San Juan también, Sabino, un poquito tiempo. Pero eso estuvo con mamita Elena. Sí, después. Con mamita. Ella se va a La Plata, el operativo en el que desaparece ella es en La Plata, y Sabino lo recupera la familia. Viajó Mimi, y no sé si mi papá y no sé quién más viajaron a La Plata sabiendo que había habido un operativo y lo recuperan en una guardería. Sabino ya tenía 3 años, era grande, no era bebé. En ese momento, cuando vuelven, queda primero con ustedes, Sabino. ¿Con quién se casa? No había, teníamos unos tíos que no tenían chicos, entonces, después queda primero con ustedes y después están queda un tiempo con Roberto Sabino había y vivido Graciela. como mientras mi tía estaba en la cárcel en Córdoba, él entraba y salía, él iba mucho a mi casa. O sea, ahí estaba el tiempo en mi casa, tiempo lo llevaban a la cárcel, tiempo en mi casa, tiempo en la cárcel. Entonces, hay 2 periodos en que Sabino vuelve a estar. Cuando Elena María se fuga del Buen Pastor, lo manda a sacar de la cárcel. No había ido nadie de la familia a la visita del día anterior y lo manda con la mamá de una compañera de la cárcel diciendo que había una epidemia de sarampión. Y por eso, entonces la mujer esta la llama, no sé a quién de la familia. A mamita, sospecho, no sé a quién. Y lo van a buscar y lo traen a Sabino. Después se lo vuelven a llevar a Elena María Sabino. Sabino es como que Sabino es el que no puede hablar. Otro como yo, que iba y venía. Pero siendo más chiquito. Mucho más chiquito, era un bebé, era muy pequeña. Era muy pequeña. Lo recuperan de la guardería, se lo llevan mis tíos, pero mi abuela con mis tíos tenemos mala relación. Entonces mi abuela, mamita Elena, que para él Sabino era como un nieto particular, nos guste o no nos quería todos, tenía siempre preferencia, era brava también. Sí, yo no era preferida. Yo era de las preferidas. Yo era de las preferidas. Yo no. Pero él, hasta ese momento, su única hija muerta era Elena María. ¿Me entendés? Y entonces, fue de los 3, el único hijo que quedaba. De los 3 muertos, el único, digamos, como que era, para mí, de verse el primero, la única mujer. Y tenía como una preferencia y se metían y peleaban en las decisiones de los padres, que ahora tenían a Sabino, que después adoptan otra nena. Entonces generaba mucho conflicto. Sí, pero mucho conflicto hasta grande. Yo ya vivía en Buenos Aires, la tuve que ir a buscar una vez. Ella estaba en lo de mis tíos y se repeleó, no sé qué pasó. La tuve que buscar, llevarla a mi departamento. Sí, porque era como que... Porque se peleaba en serio, ella no se peleaba mal. Creo que el lugar de madre, de abuela madre, lo quería ocupar ella y no le daba el lugar a mi tía en la crianza de ese hijo sobrino. Pero también decisiones me parece que se habla, ellos habían dicho, que si el nene no preguntaba, no le hablaran, y ella en realidad lo quería hablar al nene. Entonces eso generaba mucho conflicto interno, familiar. ¿Qué le contas de la historia? Que no, es difícil también,
porque en ese momento Sabino era chico, y después Él incluso también cuando tuvo se enteró después, Sabino en un momento quiso buscar y cuando se enteró de que había habido un operativo en la casa, que lo habían matado al padre, que lo podrían haber matado a él, también le generó mucho conflicto interno a él. Sí, sí. Él hasta el día de hoy no pregunta, no habla. Una vez preguntó, se fue a San Juan, él tiene mucha relación con sus primos de San Juan, que eran sus primos porque nunca se perdió la relación con los padres familia de él, paterna. la familia paterna. ¿Y cuáles Incluso son las dudas de Sabino puntualmente? no sabemos, comunica? no habla mucho, no quiere hablar del tema. No. Es más, cuando ella puso ahora en el grupo, Nunca contestó. nunca contesta cuando alguien, Claro. o la otra vez vos subiste la foto de Jorge. Ujú. Y No hay participación. pero uno no lo puede O sea, yo en el forzar mismo tampoco, ¿no? Porque evidentemente cada Bueno, uno... yo considero que es una historia que no hay que callar, ¿no? Entonces... Pero que cada uno la hable cuando pueda. sí, y la elabore como pueda. Pero cuando yo no tenía fotos de mis tíos. Y Gabriel Mateoda me pasa un montón de fotos y yo las subí, se las pasé a mi papá y las subí en el grupo de primos. Cuando me pasan la entrevista, que mi papá, cuando viene a la entrevista, después tuvo 15 días sin hablar, sin poder hablar él, ¿no? Y cuando yo subo esa entrevista, también la subo al grupo de primos. O sea, esto no se oculta nada, ya está. Esto es historia pasada, el modo de sanar es saber qué pasó y que a todos nos duele y que a todos nos ha dejado un tipo de secuela, de historia. Para mí es una época de terror. Todo el mundo me dice, mi infancia o mi adolescencia, y la mía no fue bonita. Siempre digo, espero tener una vejez hermosa que compense toda esta historia. Pero entonces yo he dicho, acá no se oculta nada, acá yo muestro. Pero también me llegó mi proceso. También para mí fue muy duro. Hace pocos años atrás, que yo nunca había podido entrar a la Casa de la Memoria y ver la biblioteca Jorge Arriague. Era un paso que no podía dar, que no podía ir, que, bueno, algo me lo impedía indudablemente. Y en una ocasión, ante unos eventos que había, iban a dar un taller de biodanza en el Galpón Blanco y no sé, por cuestión de espacio, de esto, del otro, trasladan al lado. Yo salí de ahí, que me decían, ¿por qué no hablas vos? Ahí la que no hablaba era yo. Y para mí fue muy impactante llegar y ver un papelito que decía Biblioteca Jorge Arriague. Hice hacer el cuadro, ponerlo, empecé y sigo. A todo el mundo me dice, la biblioteca necesita libros. Hay libros de todo, yo he llevado, pero empezar a decir, bueno, desde este lado también sanamos, porque no poder ir a verlo también era desaparecerlo. Entonces de ahí empieza, pero de esto no hace tanto tiempo, ¿eh? No se crean que fue hace muchos años. No va a hablar ni siquiera Carlos, que era No, ninguno. O sea, entre ellos no hablaban. No han querido tocar. O por lo menos temas. nosotros no hemos escuchado que entre ellos hablaran, aún cuando vivían. Mi abuela murió en el 2012, o sea que mi abuela murió hace relativamente poco tiempo, vivió hasta grande, y 92. y es como que se dejó de hablar en la familia. Sí. O sea, cada uno sabía todos sabían, porque todos sabíamos lo que había pasado, todo era, o sea, porque todos la sufrimos, lo vivimos, pero no se hablaba. Y hasta el día de hoy no lo pueden hablar bueno, Carlos se murió y creo que Carlos hizo una entrevista en la tele alguna vez, pero no lo hablaban entre ellos, lo que les había pasado. Usted decía que sabían muchas cosas de situaciones. Sí, hay cosas que no las sabes. Pero sin embargo, tenés tuvieron que recuerdos, fragmentos. las incertezas, por ejemplo, de los tíos. Jorge, si estaba desaparecido, si ya no estaba en vida. ¿Cómo fue ese proceso? No, sabíamos que ellos, o sea,
Lo que pasa es que hubo un periodo que ellos pasan a estar en la clandestinidad, entonces vos tampoco sabías dónde estaban ellos, o sea, sabíamos que por ahí mamita Elena viajaba, iba, los veía o no, pero no sabíamos a dónde. No te decían, mamita Elena se va al mar o mamita Elena se va a algún lugar. No. También, Hay un evento cuando se recupera Sabino que me parece que también es importante en esta suerte de por ahí de conflicto a veces. Cuando se recupera Sabino vuelve a Río Cuarto con mi abuela. No viene con mi abuela, mamita no había ido. Vuelve, lo traen a Río Cuarto y al pero poco no tiempo recuerdo quién. lo reclaman como desde Montoneros, que Sabino era parte del... Entonces mi abuela, ahí sí llama a mamita Elena, que es cuando se va a San Juan con Sabino y se van a un campo, no se van ni siquiera a la ciudad de San Juan, se van a un campo Con la familia paterna. Claro. ¿no? con la familia La familia paterna paterna, los resguarda. familia biológica. Sí, sí. Sí, sí, de Sabino. Se van y después recién se resuelve lo de que Sabino se va a Buenos Aires, ¿sí? O sea, que muchas de estas, o por lo menos eso es lo que nosotros hemos llegado a escuchar, pero nosotros en ese momento que Sabino, que ha sido el año 77, yo todavía estábamos en el secundario, o sea, yo terminé en el 81 el secundario. Yo estaba en el primario, ¿no? Claro. Yo estaba en el secundario, yo estaba en el primario todavía. Pero hay muchas cosas, por ejemplo, yo que era un poco más chica me iba enterando por ellas, otras porque escuchabas la charla de los adultos. Y yo hace unos años atrás lo senté a mi papá y empecé a preguntar. Le pregunté a mi mamá también, la senté y le pregunté ya hace muchos años y su versión, lógicamente. Y después también lo senté a mi papá y le pregunté su versión y su historia. A partir de ahí yo me enteré de esto de Villa Gesell, que estaba Jorge en Villa Gesell, resguardado, que él había alquilado la casa, que estaba mamita. Pero cada uno sabe fragmentos en realidad. Y después, nadie por eso sabe digo el que todo. es ir contando y es ir visibilizando. Es un rompecabezas donde las piezas siguen mezcladas. Y de a poco creo que con el paso de los años se pueden ir llegando a armar, pero por lo menos que nuestros hijos o nietos o las generaciones que sigan sepan que esto pasó, no es algo que no pasó, porque es algo... Bueno, los chicos sí, sí. Mi hija sí. Sí, yo mi hija también, una de mis hijas también. Sí. Bueno, justo estudié periodismo, pero en Córdoba, pero ellos te preguntan, siempre supieron, ¿eh? Pero viste con Jorge. Jorge ¿Qué? ha sido corresponsal de Clarín. Sí, bueno, Claro. ellos Claro. también supe, yo me enteré hace poco porque yo no sabía que había estudiado economía. ¿No? Acá, Sí. Yo me enteré en Buenos Aires, sí, pero no porque hubiera estudiado, porque a mí nunca... Yo en Buenos Aires, cuando empecé a trabajar en el Ministerio de Economía, había un chico... Jorge y papá estudiaban economía. No me va a salir... Tu papá estudia contador. Bueno, Jorge estudia economía. lo mismo. No, eso no es lo mismo. no es todo lo mismo. El Lugones, un chico Lugones que había estado acá en la formación de la universidad, cuando, no sé, en un pasillo, ¿viste? Cuando vos en esos lugares medio grandes. Ah, Arriague, mira vos, ¿qué sos del León? No, soy sobrina. Ah, mira vos, sos de Río Cuarto. Sí, yo soy de Río Cuarto, yo estudié en Río Cuarto. Pero nunca me dijo, tu tío, pero él había venido acá como parte del, cuando armaban la carrera. Nunca me dijo, tu tío estudiaba. Yo lo conocía, tu tío me dijo. Después hace poco me enteré de que en teoría estudiaba economía. Yo por decidí la eso lo carrera recuerdo a sola. Jorge en casa, porque más allá de que uno habrá estudiado economía, otro contador, se ve que algunas materias comunes han Sí, tenido, los dos porque los primeros recuerdo años, estudiando. Los recuerdo estudiando con algún otro más. Por eso te digo que para mí estudiaban lo mismo. Ni idea que estudiaban uno una cosa y otro otra, pero Y después mamita Elena nos ayudó, esto es una anecdótica, nos ayudó a traducir un libro de economía que nos daban en inglés, un libro de micro, y mi abuela, como mi abuela hablaba inglés, nos tradujo, porque... Pero esto ya grande, sí, yo entré en la universidad en 81, bueno, esto tiene que haber sido 84, yo terminé en el 87, y ya en ya la democracia. la democracia, sí.
Yo ahí sí ya estaba en el secundario. Claro, vos ahí estabas en el Venía por secundario. detrás. Claro, pues Cecilia es más chica que mi hermana más chica. Nosotros somos Claro. 3 mujeres, todas muy seguidas, y Cecilia Ahí. un año menos, claro, que Claro, la más como si chica fuera de una la- hija más. Sí. Ahí. Uno detrás del otro. Sí, pero bueno, qué sé yo, y después cada uno tiene sus tiempos y hay gente que va y viene y hay gente que a veces está más predispuesta y a veces le cuesta más, pero a todos nos marcó, porque te marcó. Yo cuando digo, nosotros nos fuimos de Córdoba a Mar del Plata, que nos mandaron con unos tíos a Mar del Plata y volvimos y vivíamos en Río Cuarto. O sea, Fue ese verano que yo también fui a Mar del vos Plata. fuiste a Mar del Plata ese que nos mismo quemamos verano, el pie con claro. Mercedes. Sí, sí, ese mismo verano. Claro, es O que sea, yo me acuerdo que estábamos todos en Mar del Plata. en la casa de los Lorenzo de Mar del Plata, que tenía Éramos una un casa montón, grande, claro. éramos un claro. montón. Y volvimos a ¿No? Y regresar. estuvimos en el hotel ese de Alfonsín Storni. No, ese fue después. Ah, ese ese ahí fue fue después. ya en los 80, fuimos con tu mamá. Ahí Ah, estaba tu mamá. ahí Fuimos estaba con mi tu mamá. mamá, el Ahí Dick y la tenés razón. Márgara y fuimos todos nosotros. En el otro anterior estábamos todos y recuerdo tener alguna foto, yo era una cosa rubia, flaca, con panza. Sí, sí, pero esa fue que ahí no pero estaba mamá, claro, en esa. indudablemente. Pero después fuimos sí, al hotel Y después con fuimos tu mamá. Mi papá, mi mamá, Sí. tu mamá, vos y nosotros tres. Toda la familia. No Fuimos sé todos. si fue mamita Elena. No le recuerdo, mamita. Pensaba, perdón, en las nuevas generaciones, que si consultan o no, y yo me imagino una charla de ustedes con, sean hijas, sean, no sé, sobrinas, y contarle esta historia, porque uno le dice hoy a una chica de 10, 11 años, 9, A mis que hijas son grandes. Ya. son grandes, pero decirle que se imaginen a los 10, 9, 8 años en una pieza que está siendo baleada y que se levante y el otro día la vida siga. Qué difícil No, es sí, nos mudaron al trasladar- centro, nos mudamos al centro, un departamento frente al Colegio Nacional que Sí, le me habían acuerdo. prestado a mis viejos. No sé quién se lo había prestado, porque tampoco te debían querer alquilar. O sea, no, Sí, supongo sí, un que montón de... ellos claro. ya habían comprado el lote de la casa, estaban construyendo la casa y nos fuimos de la casa de mi abuela. Y nos mudaron al centro. Terminamos el año del colegio en el centro. Sí, me acuerdo de esa casa. Una casa, una escalera, frente Sí, al Colegio Nacional. sí, sí. Sin muebles casi, Nada, no había nada. indudablemente, sin muebles. Y hoy cuando les toca transmitir esto a sus hijas, que bueno, por lo que están diciendo de más o menos mi edad, 23, Sí. 24 años por ahí, ¿cómo lo van abordando? ¿Cómo les cuentan quiénes fueron sus tíos? ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó a ustedes? Todo esto que nos estuvieron contando está bueno. Con la verdad y aparte diciéndole, esta es mi verdad o mi realidad. Es parcial porque, Esto es lo que sabemos. claro, siempre es parcial. Siempre vas a encontrar otras. Mi hija leyó el libro El Nunca Más. Yo no lo pude leer nunca ni quiero enterarme. En el colegio les dieron La Casa de la Coneja, el libro. Ahora Belén me lo está pidiendo el libro ese. Y a mí ese libro, yo lo leí ese libro, no sé por qué me hizo acordar mucho a Elena María, digo, porque ella falleció en La Plata, la casa esa es en La Plata, y me imaginaba la situación de Elena María, o sea, los chicos, estos libros que se recuperaron en secundario, esta situación es gente que se muda, casas en donde vive gente que son transitorias, que va, que viene, que no se pueden decir los nombres. Nosotros no vivimos esa situación, o sea, nosotros siempre vivimos, Cecilia vivió, pero siempre vivió con alguien de su familia. ¿Sí? O sea, cuando sí y viviste, no, porque también viví con los Tonelli. claro, pero está bien, pero los Tonelli eran muy allegados. Ah, bueno, eran sí. los íntimos amigos del padre y vivían a 20 metros de mi casa. Entonces es como que... Sí. Pero a mí digamos, como que esa literatura o les ayudó a ver, bueno, o a mí me hizo acordar situaciones que puede haber vivido Elena María o Jorge cuando pasaron a la clandestinidad y cuando tuvieron que estar o Sabino mismo en La Plata, porque la historia de Sabino en La Plata no la conocemos. No. Pero a mí mucha historia me ha llegado por amistades o gente conocida que también estuvo preso o amigos que también se han hecho después, algunos entre grupos de expresos políticos. Entonces vas armando distintas historias, vas recuperando relatos, te vas enterando de distintas cosas. Hay cosas que son irreproducibles, que
que así como no se las conté a mi hija, no las contaré tampoco, pero de todos modos creo que uno trata de ser lo más claro posible y de que el discurso sea como parte de una historia, ¿no? Como algo que se sepa que no tiene que volver a repetirse nunca más. Para mí siempre fue equivalente al holocausto judío. Hace poco leí un libro y hablaba del estrés y el estrés que le queda a las generaciones que vinieron después del holocausto y demás. En Argentina nunca se hizo un estudio de qué pasó aún a nivel orgánico, a nivel de estrés, a nivel psicológico, a nivel emocional, de todos los que quedamos, de todos los que vivimos esto. No hubo un resguardo de las personas. Entonces, y había mucha más gente vinculada. Ella hablaba de los amigos. Yo tengo del otro lado de la familia de mi mamá, que también eran 7 hermanos, pero quedaron todos vivos, digamos, eran de Villa Mercedes, pero las 2 más chicas también nos han contado anécdotas, porque claro, bueno, se habían mudado de Córdoba a San Luis, también se habían ido... En muchas familias. Pero que pase sin odio la historia. Que pase sin odio. Eso para mí es básico. Sí, y en demarcar, a mí me pasó personalmente, quizás por... como formas de resolver los conflictos, de como que puede haber, por lo menos en lo que yo les trato de transmitir, de que puede haber formas de resolver los conflictos que no sean a través de la violencia. Yo entiendo así, ¿no? Totalmente, Digamos, a partir de lo que nosotros totalmente, vivimos. Totalmente. ¿No? También entendiendo de que No acepto mis discursos tíos, violentos. ellos, por lo menos Elena María, a mí me consta, Pedro era muy violento, el marido de ella era una persona de mucho carácter y era violento. Yo lo vi 1 o 2 veces. Entonces, yo trato de transmitirles un poco eso, qué sé yo, por ahí bien o mal, qué sé yo. Hay gente que prefiere la violencia Todos como un tenemos mecanismo de opciones. resolución de conflictos. Claro. Yo he optado por mi propia historia, pienso que la política es el mecanismo, digamos, que debería disponer de los dispositivos de diálogo, en ¿Ves? mi visión. Yo hasta el día de hoy no creo en la política, ni en los políticos. Y pero si no existe la política, ¿quién lo va a hacer? No lo hace nadie. Sí, pero yo O creo sea, que la defensa tenés de que la vida esperar, pasa por otro lado. Bueno, pero por eso yo creo que a mí sí me marcó Alfonsín. Para mí Alfonsín fue un ancla en el sentido de que uno, primero que podía hablar de lo que había pasado. La vuelta a la democracia. Un espacio en donde no se te hablaba, no marcándote en el sentido de mal, y un intento de justicia, desde que sea desde un lugar objetivo. También entiendo que hay mucho conflicto y con los militares, que digo, uno hoy no los piensa como un factor de poder, pero yo me acuerdo de la Semana Santa del 87, y el foco de conflicto eran los juicios todavía. ¿Como para no? Porque, o sea, lo que originó la Semana Santa tenía que ver con ese proceso de justicia, ¿no? Entonces, y bueno, y fue un mecanismo político el que, más allá de que no te haya gustado o no la Casa Tenor, pero fue una negociación. Para mí eso es importante, entender de que hay mecanismos que a lo mejor no te gusta tener que negociar con alguien, pero que si no concilias, en mi visión, y eso te lo tiene que dar la política, no te lo puede dar la sociedad por sí misma, porque entonces es como un proceso descentralizado, y ese no es tan natural ese proceso, en mi visión. Pero claro, bueno, no. Por mi yo lado, no yo creo que tampoco, no milito, no voy a militar. Alguien hace mucho tiempo me dijo, un político, la política es el arte de la hipocresía. Y me quedó, pero esto hace mucho tiempo, me lo dijo un político. Y creo que sí, porque van los intereses políticos y no lo que realmente debería importar, que es la gente, o el pueblo, si queremos usar otras palabras. En realidad, cuando vemos que pasa algo, el pueblo somos todos, no una élite.
No, No, Nelly. no. Entonces, bueno, Y el no todo, creo pero que no vos es momento de pero como vos no discutirlo, podés, pero vos no, como la Perdón, sociedad no dije- se puede gobernar por sí misma, porque si no, No, no estoy de existirían acuerdo, mecanismos de estoy de acuerdo. conciliación. Que busques mejores contratos políticos no quiere decir que no busques la política, Bueno, porque si hasta no ahora- está la política, no existirían esos contratos. hasta ahora yo no me siento, Ay, no me he mi sentido. visión. Sí, no te has sentido ni acogida, ni... Pero Para nada. entendés la necesidad que hay de la... Y Eh, creo que hoy más que nunca en la Argentina, que a mi entender estamos viendo la interna del peronismo abierta, como se vivió, como yo le recuerdo, digo, no con ese nivel de violencia, pero a nosotros siempre supimos que nos habían tiroteado la casa desde el peronismo. Entonces, si el mecanismo de resolver los conflictos no tiene un espacio político de construcción, es difícil. Eso más allá de que puedas traer la realidad, todo lo que pasa con yo las creo- coaliciones hoy, que es otro mundo político Yo distinto creo en que la lo- Argentina, sí. pero Yo creo que más allá de la política lo que hay que anteponer es la defensa de la vida. Y sí, en ese pero eso marco en siempre, particular, eso los procesos siempre. de enjuiciamiento, ¿cómo han sido valorados por ustedes, por la familia? Los delitos de lesa humanidad que fueron sentados en el banquillo de los dictadores, ¿para ustedes fue un acto reparador? Otros entrevistados nos dijeron que sí, que claramente, además de muchas otras cuestiones, los juicios fueron un acto de reparación, de resignificación de la vida incluso. ¿Ustedes cómo lo valoran? Yo tengo ahí una posición contradictoria, te diría, ¿no? Y esto absolutamente en lo personal. Y Cecilia puede sentir conmigo en todo lo que se le ocurra. Supuesto. Yo creo que la justicia no debiera ser un espacio de... O los derechos humanos son siempre todos y debiera ser como una política de Estado independientemente del... Entiendo el nunca más, entiendo el juicio a las juntas y entiendo que tomaron una decisión de no hacerlo extensivo o no por un problema político, ¿no? Porque si no, vos ponías, a mi entender, ponías en riesgo la democracia entera. Si no había una ley de obediencia debida, que es lo que se negoció en esa Semana Santa, ¿no? Pero yo a veces me siento mal cuando hay como un uso, como que algunos se arrogan, nosotros somos los derechos humanos, y yo no me siento representada por eso, ¿no? Más allá de que me parece importante que los juicios, incluso los sostenidos después de, digamos, en la época de Néstor y Cristina, hicieron un paso importante en continuar de sanar, no me gusta que lo hayan hecho arrogándose Usándolo como bandera política. Ahí a vamos, mí, ¿por qué no me representa la política? no me gusta, no siento que sea una forma sana, porque cuando vos ya lo haces partidario, la política de Estado, que debiera ser la política, por lo que hemos sido reconocidos en la Argentina en términos internacionales, pasás a hacer el uso partidario de esa política que no debiera ser partidaria, a mi entender, pero entiendo que es difícil, ¿no? Que es difícil para el político desprender, o el político a lo mejor que trabaja para que las cosas pasen, porque yo digo, tampoco sin la política las cosas no pasan, No. ¿no? Hay una tensión, pero ninguna tiene militancia política, les aviso, ninguno de los primos tiene militancia política, y eso creo... Yo me acuerdo, Sí, social, mi actual marido, que en ese momento era mi novio, él era muy radical, pero Yo tampoco. Yo nada. él tenía como más acercamiento en la época de Alfonsín, pero uno siempre lo vivió como con miedo a ese acercamiento a la política, desde lo personal, ¿no? O sea, desde de que para nosotros la política era algo peligroso. Sí, eso lo viví durante se quiere. muchísimo tiempo. Tampoco permití que mi hija militara. No se le dio, por suerte, pero en eso coincido. Pero lo hacías con miedo. Yo con que la lo vi en idea de Hernán, él después se alejó de la política. No le importa. O sea, sí le sigue importando, pero no tiene una militancia, pero en el sentido de que yo lo viví en esa época hasta, yo me acuerdo haber ido al cierre de campaña
no sé si fue el cierre de campaña de Alfonsín o uno de los primeros actos de Alfonsín en el 9 de julio y haber ido con miedo. Estaba lleno de gente, va a decir, bueno, ¿de qué puedes tener miedo? Pero bueno, uno iba con miedo. Y nosotros la política la vimos en la adolescencia, no la hicimos, ninguno militó, ninguno de los primos, ¿eh? No, ninguno que yo sepa. Aunque todos tienen, digamos, pueden tener intereses políticos, pero a nosotros nos marcó también en ese sentido. Yo más que políticos diría partidarios también, ¿no? Porque Sí, hay muchos pero hemos actos que conocido son políticos políticos sin necesidad de ser también. partidarios. Sí, pero es que bueno, en realidad sería bueno si tuviéramos partidos en serio, pero eso es una aspiración de deseo, pero no creo que pase, pero no importa. ¿Y esto lo califican como una secuela, si se quiere, de la dictadura? De la Yo creo que historia? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No me cabe la menor duda de que sí. Esto que te digo, yo no voy a las marchas. Y me han invitado un montón de veces. Fui a una de maltrato animal, o sea, nada que ver el tema. Pero hoy por hoy me dicen, vamos a una marcha y no. Y si mi hija va a una marcha, voy a estar con los pelos de punta si es algo que no... Ni siquiera lo de los 24 de marzo. No, el 24 de marzo es un día de dolor, te Claro. diría. Para nosotros es un día de mucha angustia. Sí, a mí me... Claro. Vos es que es impresionante. Uno, no sé por qué, pero es así. Es un duelo, Yo al tengo final. mi hijo, nació el 23 de marzo. Y mi hija nació el 23 de marzo. Y vos es que yo rogaba que no naciera el Es reparador. 24. Para mí, yo decía, no quiero que nazca el 24, que no nazca ese día. Porque si bien nosotros conocíamos la violencia de antes, ese día marcó, sí, el que ya, bueno, ni siquiera te iba a quedar el derecho, y lo marcó con miedo, ¿eh? O sea, No, a lo mí que hasta el día pudiera del pasar, a 24 la de angustia marzo me duele. de mis viejos y ver, o de mi propia abuela, que la veíamos con mucha desesperación muchas veces, el que, pese de que la etapa previa había sido también mala, digo, no fue un cambio de malo a peor, digamos, ¿no? Pero fue así. Y para nosotros es un día de dolor, la verdad. Sí, para mí también, o sea, creo que para todos es un día de dolor. ¿Lo fue siempre y lo sigue siendo? Siempre. Sí, lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Fue muy caro, por lo menos para nuestra familia fue muy caro. No solamente se perdieron 3 vidas, yo tuve un padre en el exilio. No, se una desintegró madre. la familia. Se desintegró la familia, porque cada uno gestionó su dolor del mejor modo que podía. Por ahí por O culpas cómo propias podía. también de los adultos en Y ese por momento, ahí pero es hubiera difícil hecho también. esto, ¿Qué hubieras hubiera hecho hecho? lo otro. Uno a veces, ¿no? Uno lo piensa. Cuidas ¿Qué a tus hubiera hecho tu hijos, papá? Tenían todos defendes a chicos, tus hermanos. tenían... Pero eso, cuidas a tus hijos, defendes a tus hermanos. ¿Dónde estaban parados? Tengo que trabajar o, bueno, cuido a mi mamá. Yo creo que no fue fácil, pero fue demasiado caro, por lo menos para nuestra familia. Sigue siendo demasiado caro. Por eso a mí no me interesa la política, no creo en los políticos. A mí Políticos es que me partidarios, interese, aclaremos pero creo políticos que partidarios. Es necesario, que Pero deberíamos esto pensar cómo de la política cómo como se tomar cura la partido. política, ¿no? Yo creo que la mayoría de los actos humanos son actos políticos. Sí, son políticas. Es que es una Eh, forma, no tenés forma sin la política tampoco. Mira que pero- soy economista y los economistas somos conocidos por no querer a los políticos, pero... Che, y esto que decías vos del valor de la vida. Bueno, la idea de esto es dejar un registro de las vidas de estas personas que estuvimos hablando este rato. ¿Y cómo les gustaría a ustedes que cuando ya no estemos ninguno de los que estamos acá, recuerden a Federico, a Elena y a Jorge? ¿Qué les gustaría que quede para la memoria de quiénes fueron? ¿Qué fueron? ¿Qué fueron los Arriague? Yo creo que fueron personas con muchos ideales, muy utópicos quizás algunos, con el deseo de mucha mejora en muchos aspectos sociales. Por eso surgen también de la iglesia, mezclado con política. Yo creo que fueron utópicos, y defendieron lo que creían. Quizá no del mejor modo algunos. Sí, Creo fueron que hay todos otros distintos, canales. ¿no? Sí, o sea, sí, por eso quizás digo algunos. nosotros estamos más marcados por Elena María, que era como la que estaba más a nuestro entender, en las facciones más
violentas. Jorge, me Yo parece, creo que era más como político, el más como ideológico, más de ideólogo, siempre sí, esa desde es el la palabra. pensamiento quizás, y Federico era el más inocente. Esa es nuestra visión, quizás no, quizás a lo mejor nosotros éramos muy chicas, tampoco es que hablábamos con él de cuestiones, pero uno sí lo veía a Jorge siempre más activo, más activo, y pero discutía más pero también con sus hermanos, sí, Jorge, pero por desde, ejemplo. desde la ideología, Sí. desde el hablar, desde las ideas. Mi papá era el burgués. Yo no lo veo. O sea, uno se acuerda en esas reuniones familiares en que se Sí, mataban. mi papá el protector. Claro, pero no los veo como diferente de Elena María, que ella también hay otro detalle, ¿no? El día que lo matan al marido, que la secuestran ella pierde su segundo embarazo. Entonces queda mucho dolor y mucha rabia en ella. Pero ni siquiera los veo como tipos violentos. Sí, pero no los veo era muy brava de a carácter, Jorge y Federico ni como tipos Jorge violentos. Federico No. Más vale gente de hacer, de promulgar sus ideas, de llevar adelante la idea, de tratar de conseguir mejoras, pero no los veo desde la violencia de ellos dos. Sí, quiero decir algo de la política, no referido a ellos, pero sí, digamos, yo he conocido acá en Río Cuarto políticos que en la época, tanto radicales como peronistas, realmente también apoyaron, estuvieron, cada uno a su manera, pero también desde la política de los Lloveras, por ejemplo, que estuvieron, a mi entender, siempre, como que yo los vi que no les importaba la situación de la familia, o Cacho de Rivas incluso. Sí. No sé si directa, también siempre, pero a siempre, o sea, yo entiendo que para ellos también como políticos era una situación complicada, ¿no? Porque claramente, pero yo me acuerdo que cuando a Carlos lo meten preso. Por eso, respondían a un partido, que es lo que yo digo que por sí, ahí. pero bueno, pero ayudaron, apoyaron, estuvieron, se pero movieron. Se movieron para que lo sacaran. Cuando a Carlos, el cuarto, lo meten preso en Neuquén, ellos llevaban arena, le paran el camión y lo meten preso a Carlos. Porque buscaban. Entonces, bueno, yo vi gente de la política local que estuvo al lado de mis viejos, que de estaban distintas facciones políticas. Y estaban. Pero vuelvo a decir a eso esto, voy. se Eso yo rescata lo sentí, lo humano, claro. Y no lo partidario. No, bueno, ya sé, pero ellos es gente que siempre fue política. O sea, yo sé que Popi Lloveras dio su vida por la política y Cacho de Rivas también dio su vida por la política. Y yo siempre sentí que ellos estuvieron a su manera, ¿no? Quizás, no sé, qué sé yo. Eso lo quería decir porque me parece que es importante también, ¿no? Que independientemente de la bandera, sí, la intención era por eso remediar esto que era una locura, fuera de todo. Sí, no, y lo hacían también fuera a lo mejor de toda lógica. O sea, a ver, yo cuando digo, yo creo que hay políticos buenos. Yo creo que realmente hay políticos buenos. Creo que los malos hacen mucho más ruido. Entonces, sí, creo hay políticos que como personas tenemos que también, digamos, totalmente, ¿no? hay gente que está en la política por la oportunidad y no por creencias o valores. Entonces, por eso rescato esto de nuestros tíos, de nuestra familia. Los valores o los principios o las creencias o las ideologías por encima de intereses económicos, porque esto que decimos, no comíamos huevo para no tirar las cáscaras porque no teníamos ni qué comer. Pero creo que rescato eso, los ideales y los valores que... Bueno, en eso mamita Elena también había sido muy... Sí, toda la familia. Yo creo que toda la familia. Y de hecho mis viejos en Córdoba también habían trabajado con el padre Mariani, o sea, había como una vinculación de la familia, pero en general siempre había la iglesia, era más... Ellos fueron los que se vincularon más. Yo en la iglesia solamente en la secundaria, no sé por qué. Pero yo sí desde la salud, desde todo lo que es el trabajo en salud,
o sociocomunitario y demás, desde la educación y la salud, creo que sigo creyendo que son los lugares donde hay que sembrar. Por mi parte, la última. ¿Lo sueñan? ¿Tienen pensamientos, recurrencias en torno a ellos que no están en base a estas historias que vivieron? Porque en un vuelo rápido, hoy esta nota la podría estar haciendo tranquilamente Jorge, que ha sido periodista y que fue parte de la fundación de esta universidad, que fue parte de la comisión que promulgó. ¿Se les viene en los sueños? Sí, conmigo siempre están presentes. No sé si en los sueños, algunas Sí, veces no los sé he si en soñado, los pero no sé si sueños. tanto en los sueños. Pero En mi caso está en muy muchos presente lados. mi abuela. En muchos lados. Y por eso siempre digo lo de la universidad, porque yo he venido con ella acá en el Fiel 600. Ella trabajaba en bienestar, veía las pensiones en donde iban a Las residencias. las residencias y ella siempre tenía como mucho cariño por la universidad, pese de que se había ido, no sé si echar, no sé cómo se fue, porque tampoco hablaba mucho. No sé, pero sospecho que la corrieron. Sí. Pero de mi abuela sí, por ahí la sueño. A mi abuela sí, bueno, yo tenía mucha relación con mi abuela. Esa era una de las A mí, preferidas. tío, Que les quede claro. no sé si lo sueño, pero uno sí siempre los recuerda. Es como que Están están presentes. siempre ahí. Están Están, presentes, siempre están. Siempre están. Siempre Eso están y creo seguro, que sí. siguen estando por lo menos con mi hija y creo que con tus hijos Sí, también, creo sí. con nuestros hijos, o sea, mis sobrinos, creo que siempre están. Siempre están, no son, de algún modo están. Sí, siempre te preguntan y... Bueno, mis chicos también lo han conocido mucho a Sabino, entonces también tienen y te preguntan, y Sabino sabe, y Sabino pregunta. Sabino debe estar por cumplir 50 años, eso Sabino. Pero Me acuerdo del día que nació Sabino. te preguntan qué sabe, qué no sabe, qué... Claro. ¿Por qué la familia no habla? Y bueno, pero no, la verdad que no hablan. Y los... qué sé yo, fue la forma que encontraron. Cada Para uno mí fue la forma como que puede. encontraron Cada uno como puede, sí. Sí. de sobrevivir o de callar o de... no sé. Quizás hablan más mi mamá a veces, pero habla poco ahora últimamente. La mía hace años que no habla. Y habló cuando la sentamos a hablar o fue preguntada. Pero si no, por decisión, así apertura, mi papá tampoco. O sea, también habló cuando... Pero a todos les ha costado hablar, ¿eh? Eso también fue una marca, digamos, ¿no? Pero estuve mira, justo, por eso digo, siempre están. Este fin de semana estuve con la sobrina de alguien que también había estado presa y también contaba que su tía no hablaba, que nunca tocó el tema luego de salir de la cárcel, ¿no? Entonces yo creo que esto que atraviesa nuestra familia sigue atraviesa estando a muchas. mucha gente, claro. Nosotros empezamos como a hablar y a limpiar entre los primos como un modo de que sean heridas que dejen de sangrar y finalmente sean cicatrices. No es que no van a estar, están. Y siempre que tenés una cicatriz grande te la ves, pero por lo menos que deje de sangrar, porque esto ha seguido sangrando toda la vida, prácticamente toda la Sí, vida. a mí me pasó, para uno mismo a veces hay periodos en que ha hecho silencios o... A mí me pasó ahora hace poco, bueno, a raíz de un poco de que mi hija también me empezó a preguntar más, justo vino Taquini a Río Cuarto, no sé por qué. Cuando vino, yo me acerco, le digo, porque cuando fue el honoris causa, vos sabés que mi abuela, cuando yo me voy a Buenos Aires, yo me recibí de economista, me voy a Buenos Aires, y mi abuela siempre me decía, si cuando tenga un problema, llámalo a Taquini, me decía mi abuela. Porque vos veis, qué bien que es, qué bueno que es, y vos necesitas seguro que... Bueno, yo me acomodé, me arreglé, nunca lo llamé a Taquini, pero no sé por qué no, nunca necesité de... Y cuando viene, me acerco, le digo, yo soy sobrina de Jorge. Ay, me dice, yo estuve con Jorge, que de ahí te llamé a vos. Uh-huh. Yo estuve con Jorge unos días antes de que desapareciera. Ay, y me apenas- dejó helada. ¿Viste cuando de golpe... Y vos decís, bueno, yo la verdad que no sé dónde desapareció Jorge. Sí, sé que fue en Buenos Aires, pero no sabes dónde fue. Y hay tanta parte de la historia que no la tenés, que ahí hablamos con... Y después hablando con Taquini me dijo, pero empiecen a escribir lo que ustedes se acuerdan, o empiecen a hablar
él me dijo escribir, no lo decimos, le dije, hagámoslo, no lo vamos a hacer, tampoco lo vamos a hacer porque somos No, vagas a veces. pero hemos metido en el WhatsApp varias cosas. Sí. Están ahí. Que empiece como empezar a dejar algún registro de lo que uno se acuerda, que puede ser parcial, que también puede ser afectado por las visiones de nuestros padres en ese momento, o También. o tu abuela, o nuestras abuelas, o la abuela de otro lado de mi mamá, porque del otro lado de la familia de mi mamá había algunos que no estuvieron tan comprometidos, pero tuve tíos que estuvieron presos el 24 de marzo, que estuvieron... A mi tía, la hermana de mi mamá, por ser cuñada de los Arriaga, trabajaba en la universidad y también le echaron. O sea, por eso también se generaban muchas cosas intrafamiliares, ¿no? Florencio Rubio estuvo preso el también. 24 de marzo. Nació un hijo de él el 24 y el 25 lo metieron preso a él. Y dentro de esto mismo de dejar registro, por mi parte ya lo último también, si tuvieran la oportunidad de decirles algo, de preguntarles algo, ¿qué les dirían? Yo a Federico le preguntaría por qué se volvió. ¿Por qué se volvió? Porque realmente desde lo que uno veía de Federico, a lo mejor de lo poco que lo conocía, ¿por qué volviste a la muerte? ¿No? A Federico le preguntaría por qué volvió. Que se cuidaran. Que quizá podían hacer lo mismo, cuidándose más, no exponiéndose tanto, sin poner en riesgo su vida y el bienestar de toda la familia. Pero fue una época, quizá. bueno, pero en realidad ahí yo lo que también digo, es muy difícil evaluarlo desde el hoy, una situación que ocurrió en momentos muy particulares de Argentina y del mundo, porque digo, la primavera de París también había ocurrido hace poco, y la primavera de Praga. Digo, a partir del año 68 el mundo empieza ideológico. Sí. Entonces, con los valores Sí. de hoy no podemos evaluar las decisiones que tomaron ellos en ese momento, ¿no? Y en Argentina particularmente, que venía de sucesiones políticamente inestable, en el sentido de que no había posibilidad me parece que no había tanta posibilidad de hacer la política como uno lo esperaría de la política, ¿no? En un sentido ideal. Con las condiciones de hoy seguramente que no. No. Entonces, creo que ellos en las condiciones de una democracia larga se hubieran involucrado en partidos de izquierda, pero no con opción armada. Con opción violenta, claro. En eso sí. Entonces, digo, es muy difícil evaluar hoy, y eso se lo digo a mis hijos, hoy uno no puede evaluar las decisiones de ellos, porque el contexto era totalmente distinto, ¿no? Entonces, me parece que a veces también decir, que yo le diga a veces a mis hijos, a veces me cuesta hasta decirle, tenían una persona secuestrada, y hoy no se le ocurre a alguien que alguien va a tener a alguien secuestrado. Entonces es muy difícil, pero a su vez no era tan... Sí era posible en ese momento, ¿no? Porque había como que la visión de lo armado en la política estaba más... Era una opción. Era una opción y que ellos creían que era la única, ¿no? O sea, no sé, Jorge... Ahí yo siempre tengo la duda de Jorge, ¿no? Porque era entonces está esa contradicción también de que hoy uno los está mirando con una historia de democracia y con mucho tiempo y con democracias distintas, democracias de partidos, ahora de coaliciones o con historia, pero que hay cosas que son como incomprensibles y que uno debería transmitir, facilitar porque ellos tomaron esas decisiones que tomaron, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí. Pero lo tomaron, yo creo que con buena intención, digamos, ¿no? No me cabe la menor duda que creo esto, que Jorge no porque sí estuvo en la fundación de una universidad, formaba parte de su ideología, ¿no?
de cómo pensaba el futuro, con mayor educación. Por eso digo, creo que quizá hubieran hasta logrado, hoy lo pienso, ¿no? Que quizás hasta hubieran logrado más cosas con permanencia en el tiempo. Pero hasta el día de hoy siento como cierto respeto hacia ellos, hacia lo que hicieron. No concuerdo con el modo de defender estos ideales de toda esta franja o de este grupo de gente, pero sí admiro que por lo menos han tenido ideales, los han llevado a cabo, los han defendido, han tratado de cambiar el mundo para mejor como lo veían, ¿no? Creo que eso es bastante importante. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias a gracias. ustedes que nos dieron... Si por esas cuestiones les quedan cosas por decir, sepan que el archivo oral está abierto siempre. Bueno, Es- les vamos a informar a nuestros primos. Sí. A O ver sea, si son las alguno cosas que se nos prende. acordamos entre los dos. Siempre presto a ser enriquecido. Bueno, Y es que Sí, cada y uno otros va a lo tener mejor su se acuerdan visión. otras cosas, Sí, ¿no? por eso. O porque vivieron situaciones distintas. estamos y- atravesados por subjetividad, o sea, cada uno a partir de esas dimensiones que nos atraviesan. Yo vive, lo siente. quiero hacer toda una pregunta. Me sorprende esto, con 23 años que quieras formar parte de esto. Tengo 25. Ah, 25. Gracias. Te quité 2, no importa. Yo milito desde la adolescencia. Yo empecé a militar en la UES a los 14, después seguí militando en la universidad, ahora soy secretaria general de Juventud Universitaria Peronista. Entonces siempre hubo un interés por el proceso, o sea, por todo desde un lugar particular y además creo que es una cuestión generacional también. O sea, el haber crecido durante el kirchnerismo, durante los juicios, en la apertura del juicio en 2006, yo tenía 8 años. Ujú. Entonces hay una cuestión de coyuntura que también te marca en tus intereses. Y bueno, Ujú. se terminó orientando a que yo estudio ciencia política además. O sea, se terminó orientando todo a que sean procesos que me interesen. En última Bien. instancia. Bien. Está bien. Empaparse un poco de todas las historias para ver un poco más de realidad. Porque No. cada uno ve la realidad desde su óptica, ¿no? No hay una No, y realidad, no hay sino muchas muchas. historias. Pero... Yo ahora me compro, no lo terminé de leer, pero me compré, hay un libro de la contraofensiva, ¿no? Que me está costando leerlo, pero qué sé yo, por ahí. Pero hay mucha parte de esta historia que no está escrita realmente todavía, ¿no? O sea, hay una Hay parte mucho. de que ni siquiera analizada hasta políticamente, ¿no? Es que se perdió el protagonista. O sea, en el momento en que se elimina físicamente el protagonista de la historia, ya pierde la mitad del relato. Sí, pero también hay una otra cuestión, ¿no? Porque Firmenich está vivo, ¿viste? Por eso yo le preguntaría a Federico, siempre digo, ¿por qué volviste? ¿No? Porque y siempre esto sobrevoló la familia, ¿no? De que un poco esa sensación de que fueron usados o que fueron utilizados también, ¿no? Y en ese sentido uno debe, cuando Cecilia vos dijiste que se cuiden, me parece que también abarca en ese sentido, ¿no? O sea, que si lo hicieron a conciencia, lo eligieron, me parece bien, pero a veces me parece que también fueron... Sí. Manipulados, más Sí. que usados, manipulados. Entonces ahí siempre hubo, y siempre en la familia hubo como mucho recelo con esa situación. Mira, los 5 máximo, creo que salvo a Rosito, salvo a el resto, todos afuera, Ujú. ¿viste? Y Es lo mismo que sigo viendo en la actualidad. Entonces son los modos de hacer política con los que no concuerdo. No es a costa de los otros. No es a costa de... Pero bueno, eso también se va a ir mejorando si se mejora cada vez más el nivel educativo o de sentido crítico de toda una población. yo te voy a contestar algo que contesto siempre, lo que me dicen en el sentido crítico. Digo, decir que existe la crítica de la crítica. Ah, menos mal. Está bueno. Pero está bueno. Suma. No resta, suma. ¿Mm? Así.
Pero no, es porque que- siempre hay como una, viste que los críticos se creen los dueños No, de la no, verdad, digo no, yo. no. Pero el desde la sentido crítica. crítico no es el hecho de criticar al otro, sino pero de sí, poder pero bueno, en evaluar economía y mucho sacar- sentido crítico es vos tenés, yo mi No. verdad y vos mi verdad. Y digo, bueno, no. No, es de poder evaluar lo más objetivamente posible una situación. Sí, desde no, algo bueno, de- ese sentido social lo tenían, yo creo que claramente lo Totalmente, tenían. totalmente. Nosotros en las ciencias sociales es problematizar. Problematizar con... ¿Viste? Lo mismo Todo. visto desde distintas áreas. Distintas Siempre áreas. desde la argumentación, cada uno con los suyos. Y que tenga respaldo, obviamente. La economía es una ciencia social. Por eso, claro, Estamos en ustedes económica, pero... No, plantear la diferencia como una posibilidad igual de válida. Sí, sí. tienen- no invalidar al otro. No es fácil, ¿eh? Bueno, estamos viviendo tiempos complejos en ese sentido. Bueno, gente, muchas gracias. Bueno, no, gracias a Es un ustedes. Muchas gracias a ustedes de escucharnos. De porque esto Un placer. siempre está, digamos, ¿no? Y Siempre está. Siempre está. Viene bien a veces sacar algunas cosas. sí, y aparte Y él se lo obliga escuchó también a todo con estos recordarse. No soy Él escuchó doble. Escuchador serial. escuchador, no soy el bollerista, sería Bueno. escuchadorista. Escuchador. Bueno, después vas a tener que corregir, Claro. vos vas a tener Bueno. que... En realidad no, esto es así. Es, Habría que ver qué Queda conclusiones así, saca de está todo lo... perfecto. Vos que Lo que ustedes escuchaste dicen, todas, sí, sí. ¿qué conclusión sacás Está de muy todo bien, lo está que... muy bien. esa es la esencia del archivo oral, que no haya Ah, queda ningún todo. tipo de edición, digamos, que no haya nada que la subjetividad nuestra pueda torcer No, el no, que sentido. quede Está bien, muy que bien. quede Y la limpio. verdad que así lo sentimos, ¿eh? Eso Sí, te yo miraba y digo. digo, ¿cuántas preguntitas tendrá? No, bueno, medio no Sí, sabía. Esto no se me pregunta la fichita de Jorge, de Elena y Federico, Ah. para acordarme más o menos datos, pero fue todo de la charla. Claro. Sí, pero lo mejor es estipularlo previamente nos lleva a encorsetarnos. Sí, a Claro. nosotros, a mí por lo menos sí me implicó decir, bueno, a ver, acordarme algunos hitos de cuando Cecilia dijo, yo dije, bueno, yo te acompaño por una cosa de decir, bueno, pero hay cosas que esta hora, yo pensé que cuando fue la fuga del Buen Pastor, nosotros vivíamos en Córdoba, pero ya estábamos acá, no podemos haber estado en Córdoba. Pero fíjate vos lo que es el tiempo, yo ahora tengo 58 años. Y siempre pensé que vivíamos en Córdoba cuando fue la fuga del Buen Pastor. Y vivíamos acá. Yo, por eso ellos O sea, se preguntaron si olvidábamos. Te obligó me obligó como como dice, bueno, a ver los hitos de los chicos, lo que... Y ahí le pregunté a mi mamá, no, vivíamos en Córdoba. Le digo, no, mamá, pues si fue en el 75 ya vivíamos acá. Pero ¿cómo te puede distorsionar? Sí, sí, ¿No? No, no, claro. Yo recuerdo, por ejemplo, esto que uno dice, ¿no? Mi hija mientras estudiaba un tiempo alquiló en San Luis 77, o sea, media cuadra del Buen Pastor. Y estaban, más allá de volver a recorrer y mirar, ¿viste? Tipo shopping y todo, y yo decía, pero acá estaban las habitaciones, acá. Después de no sé si un 24 de marzo, no sé en qué momento, pero habían puesto todas las huellas y les habían puesto nombre. Entonces recuerdo haber ido y haberme parado en las huellas Están de en Elena una María. columna. No, Los pero nombres, habían ahora puesto en la el foto. suelo. Y yo me acuerdo haber ido y haberme parado en las Y yo huellas me de- acuerdo los patios, Elena o sea, María. recibían las visitas en el patio de abajo, Sí. en el patio abierto de abajo. en el patio abierto. Y yo me Y era- acuerdo haber... Y era oscuro. No me acuerdo, o sea, para mí el patio era luminoso. No, el patio sí, sí. El patio pero era yo luminoso. recuerdo haber Sí me entrado a acuerdo la de la cocina. requisa, o sea, que cuando entraban la revisaban a mi mamá, no nos revisaron a nosotros, pero que A te vos, a mí en la de revisaban. Colombres cuando estaba mi mamá me hacían requisa. 11 años, 12 años, me hacían requisa. Locura. Pero me acuerdo de, o sea, de haber ido y acá verlo a Federico también con mamita Elena. ¿Y yo con quién fui a verlo a Federico? Me parece, no sé si con mamite o con mamá, no sé con quién habré ido a ver a Federico. Pero recuerdo haber ido. Pero éramos chicos, o sea, éramos... Sí. ¿Y mamita Elena, que es de vasca? ¿O no? No, ella era Fitzgerald de Fitzgerald. apellido. Fitzgerald. Ella era hija de Fitzgerald irlandeses Chisholm. y escoceses, imagínate. Casada con un vasco, por eso. En realidad la madre era argentina, la madre, pero no hablaba... Ella aprendió a hablar castellano cuando enviudó a los 40 años. Pero había nacido en Pigüé, provincia de Buenos Aires, la madre de mi abuela. En toda Pero... una colonia, sí, o sea, era.
Y se casó, el padre de mamita Elena sí era irlandés y había venido acá a la zona de, no sé cómo se habrán conocido. Yo qué sé. No sé, la verdad que no sé. Pero había hermanos de Granny que ya vivían también ahí en la zona de San Luis. Y a lo mejor se han conocido ahí. No Ella sé. era hija de escoceses y mi abuelo era irlandés. Entonces, ¿Y tu abuelo también vivía en San Luis? mi bisabuelo era irlandés. Vivían No, ellos. no, pero digo, en San Luis, después siguen por acá para Sí, Río mi Cuarto. abuelo, Los los Arriague Arriague vivían en San Luis. bien. También. Mercedes, ¿no? Villa Claro. Mercedes. Y mi mamá es de Villa Mercedes también, entonces mis tíos del otro lado son de Villa Mercedes también. No, mi mamá era de acá. Son rubios. Mi Tu abuelo mamá era Pita- de acá. Claro. Mis abuelos se vienen acá creo que en el año 59, una cosa así. Y puso acá el frigorífico de tapa. Sí, El no sé padre qué de año ellos. se vinieron. Después se separan, después bueno, fue todo... Pero eran de San Luis, de Villa Mercedes.